ChatGPT Plus. Las luces del plató se apagaron antes de tiempo y, por primera vez en muchos años, Terelu Campos se quedó en silencio frente a las cámaras, con el gesto tenso, el maquillaje intacto pero la mirada desbordada de frustración. Nadie entendía bien lo que había pasado, pero los rumores comenzaron a arder como pólvora en los pasillos de Telecinco, un enfrentamiento con Amador Moedano, una censura repentina y una historia que, según quienes la conocían de cerca, tenía más que ver con Fidel Albiac y Rocío Carrasco que con el propio programa. Aquello que debía ser una entrevista amable se convirtió en un auténtico campo de minas donde las viejas heridas de la familia Jurado y los resentimientos de las Campos volvieron a aflorar con fuerza. Todo empezó unos días antes, cuando Terelu recibió la llamada de un productor que le ofrecía participar en un especial dedicado al legado de Rocío Jurado. Ella, que había compartido plató con Rocío Carrasco en los años más intensos del fenómeno mediático de su docuserie, aceptó sin dudar, pensando que sería una oportunidad para reconciliar su imagen con un público dividido entre el cariño y la crítica. Lo que no imaginaba era que detrás de esa propuesta había una estrategia perfectamente calculada para enfrentarla con alguien que conocía todos los secretos de la más grande, Amador Moedano. Amador, hermano de Rocío Jurado y tío de Rocío Carrasco, llevaba meses alejado de la televisión. Había jurado no volver, cansado de que lo retrataran como un villano, como el hombre que vivía del recuerdo de su hermana. Pero la tentación económica, y quizá el deseo de ajustar cuentas, pudieron más que sus promesas. Aceptó participar en el especial con una condición: poder hablar sin filtros sobre Fidel Albiac y la influencia que, según él, había tenido en la ruptura definitiva entre su sobrina y el resto de la familia. Los productores vieron en esa exigencia un filón. Sabían que mencionar el nombre de Fidel era suficiente para que cualquier emisión explotara en audiencia. Lo que no calcularon fue el alcance de la tormenta que estaban a punto de desatar. El programa se grabó en los estudios de Mediaset una tarde de martes, bajo un silencio expectante. Terelu llegó puntual, vestida de un rojo impecable, segura de sí misma. Había repasado mentalmente cada frase, cada posible respuesta, convencida de que nada la pillaría desprevenida. En el camerino de enfrente, Amador afinaba su discurso con una mezcla de nervios y rencor. «Esta vez voy a decir lo que todos callan», murmuraba a un asistente mientras encendía un cigarrillo. Cuando las cámaras comenzaron a rodar, la conversación transcurría con aparente cordialidad. Se hablaba de Rocío Jurado, de su talento, de sus giras, de su legado artístico. Pero el ambiente cambió radicalmente cuando el presentador, siguiendo un guión acordado con la dirección, lanzó una pregunta directa. «Amador, ¿crees que Fidel Albiac fue una buena influencia para tu sobrina Rocío?» El silencio fue brutal. Terelu miró al presentador con desconcierto, como si no esperara ese giro. Amador sonrió con una mueca de desprecio. «No, no lo fue». «Y tú lo sabes», respondió mirando directamente a Terelu, como si la acusación fuera también para ella. La tensión se palpó de inmediato. Terelu intentó mantener la compostura, pero su rostro delató la incomodidad. «No creo que debamos entrar en eso, Amador. Rocío y Fidel han pasado por mucho», comenzó a decir, pero él la interrumpió bruscamente. «No me vengas con el discurso de siempre, Terelu. Vosotras las Campos habéis protegido a Fidel como si fuera un santo. Y mientras tanto, la familia de Rocío ha sido destrozada por vuestra culpa, por esa campaña que habéis alimentado desde los platós». Las cámaras captaron cada segundo de aquella escena. El público en el estudio contenía la respiración. Terelu se giró hacia la dirección buscando ayuda, pero nadie intervino. El show debía continuar. Sin embargo, lo que siguió fue tan explosivo que ni el propio equipo sabía cómo reaccionar. Amador comenzó a desgranar una serie de episodios privados, insinuando que Terelu había recibido llamadas de Fidel Albiac en el pasado, presionándola para defender a Rocío Carrasco públicamente. Dijo que tenía pruebas, mensajes, grabaciones. Terelu lo negó con firmeza, pero el daño ya estaba hecho. «Esto es difamación», exclamó. «Y no te lo voy a permitir». A partir de ese instante, la grabación se convirtió en un caos. Técnicos que corrían de un lado a otro, directores discutiendo por el pinganillo, y un realizador que decidió cortar la emisión en seco cuando Terelu abandonó el plató llorando, seguida de su representante. Nadie imaginaba que ese momento, que jamás vería la luz en televisión,
circularía pocas horas después por los pasillos de la cadena en forma de rumores y audios filtrados. El escándalo era inevitable. En cuestión de horas, varios periodistas comenzaron a llamar a las redacciones preguntando por el enfrentamiento. Algunos aseguraban que Terelu había amenazado con demandar a la productora si el programa se emitía. Otros, que Amador había sido expulsado del estudio por orden directa de los Campos. Pero la verdad era más compleja. Según una fuente del equipo, la dirección del programa recibió una llamada desde muy arriba, concretamente del entorno de Rocío Carrasco, pidiendo que se censurara cualquier referencia a Fidel Albiac. No se puede emitir bajo ningún concepto, fue la instrucción. Y así se hizo. El programa fue cancelado antes de su emisión y las imágenes nunca salieron al aire. Sin embargo, lo que no pudieron evitar fue la filtración de fragmentos sonoros que confirmaban la bronca y el momento en que Terelu abandonaba el plató entre lágrimas. Durante los días siguientes, Terelu se encerró en casa. No contestaba el teléfono, ni siquiera a sus amigas más cercanas. Su madre, María Teresa Campos, ya enferma, apenas entendía lo que ocurría, pero intuía el dolor de su hija. Siempre la misma historia, siempre los mismos nombres, llegó a decirle entre suspiros. Y tenía razón. Cada vez que la sombra de Rocío Carrasco aparecía en la vida de las Campos, algo se rompía. Amador, en cambio, aprovechó el ruido mediático. Dio varias entrevistas insinuando que Terelu había querido proteger a Fidel por interés. Ella sabe demasiado, pero no lo dirá. Tiene miedo, declaraba en una revista del Corazón. Sus palabras incendiaron la red. Los seguidores de Rocío Carrasco la atacaron por redes sociales, acusándola de traición, mientras los defensores de Amador la señalaban como cómplice de la censura. Y entonces apareció el tercer vértice del triángulo, Fidel Albiac. El abogado, fiel a su costumbre, guardó silencio. Pero su entorno dejó entrever su malestar. Según se filtró, había hecho llegar un mensaje claro a Telecinco. Si se volvía a emitir una sola insinuación sobre su vida privada, habría consecuencias legales. La cadena, que ya había sufrido demandas y vetos, decidió cortar por lo sano. No solo canceló el programa, sino que impuso una orden interna para evitar cualquier contenido relacionado con ese enfrentamiento. La censura fue total. En cuestión de horas, los vídeos desaparecieron, los empleados recibieron advertencias y los comunicados oficiales hablaron de problemas técnicos. Pero el público no es ingenuo. En redes, los hashtags #Terelu versus Amador y #Censura Fidel se convirtieron en tendencia. Todos querían saber qué había pasado realmente aquella noche. La verdad es que, detrás de ese choque televisivo, se escondía un conflicto mucho más profundo. Terelu llevaba tiempo distanciada de Rocío Carrasco, a pesar de los años de amistad y apoyo mutuo. Cuando Rocío decidió romper su silencio con la docuserie, Terelu fue una de sus defensoras más visibles. Pero con el paso del tiempo, y tras ver el desgaste mediático que sufría su familia, empezó a tomar distancia. No quería seguir atada a una historia que dividía al país y que, poco a poco, la estaba consumiendo profesionalmente. Amador, por su parte, había visto en ese distanciamiento una oportunidad para atraer a Terelu a su terreno. Ella también está harta de Fidel, comentaba a sus allegados. Pero se equivocó. Aunque Terelu quería liberarse de esa carga, jamás habría permitido que nadie usara su voz para atacar a Rocío Carrasco. Y menos alguien como Amador, que siempre había vivido en conflicto con su sobrina. El incidente tuvo un impacto devastador en la carrera de ambos. Terelu perdió un contrato importante con una cadena que consideraba su regreso a la primera línea televisiva. La dirección prefirió no arriesgarse con su imagen mientras la polémica seguía viva. Amador, en cambio, fue vetado temporalmente por varias productoras que consideraron que había cruzado la línea. Pero lo más doloroso llegó después. Rocío Carrasco, en una conversación privada que terminó filtrándose a la prensa, confesó sentirse decepcionada con Terelu. Decía que no había estado a la altura, que había permitido que su familia volviera a ser humillada públicamente. Esa frase, según quienes la conocen, fue como una puñalada para la hija de María Teresa Campos. Los días pasaron
y las consecuencias se multiplicaron. El entorno de Terelú habló de ansiedad, de noches sin dormir, de una sensación de injusticia que no lograba superar. Sentía que había sido víctima de una trampa, de una estrategia perversa que la usó como carnada para enfrentar dos mundos irreconciliables, el de los Campos y el de los Jurado. Y en medio, el nombre de Fidel Albiac, convertido una vez más en el epicentro de un escándalo mediático que nadie parecía poder detener. Mientras tanto, en Chipiona, el pueblo natal de Rocío Jurado, el tema era conversación constante. Los vecinos se dividían entre quienes apoyaban a Amador y quienes creían que debía haber guardado silencio. «Si la más grande levantara la cabeza», murmuraban los más mayores. Pero lo cierto es que la memoria de Rocío Jurado seguía siendo un campo de batalla donde cada palabra, cada gesto, cada silencio tenía consecuencias. Una tarde, Terelú decidió romper su silencio. Lo hizo a través de un directo en redes sociales, sin maquillaje, sin artificio, con el rostro serio y los ojos hinchados. «No puedo más con las mentiras», dijo. «Nunca he protegido a nadie por interés. He hablado desde el corazón, y si eso molesta, lo lamento. Pero no voy a permitir que se me use para alimentar odios que no son míos». Sus palabras, lejos de calmar las aguas, desataron un nuevo vendaval. Amador respondió en un programa de radio, asegurando que ella mentía y que tenía pruebas de lo contrario. «Tengo grabaciones», insistió. Pero jamás las mostró. Algunos decían que nunca existieron. Otros, que fueron destruidas tras recibir una llamada intimidante de alguien muy poderoso. Nadie lo supo con certeza. Lo que sí quedó claro fue que aquel enfrentamiento marcó un antes y un después. Terelú, que siempre había mantenido una imagen de profesional intachable, empezó a ser vista con desconfianza. Amador, que buscaba reivindicarse como el guardián del legado de su hermana, terminó señalado como un hombre rencoroso y obsesionado con el pasado. Y Fidel, el gran ausente, siguió en su discreto silencio, protegido por un muro de abogados y por la devoción inquebrantable de Rocío Carrasco. Con el paso de los meses, el asunto pareció enfriarse, pero la herida no cicatrizó. En los pasillos de la televisión se decía que Terelú había sido sacrificada para proteger a otros, que su caída había servido como aviso a cualquiera que se atreviera a tocar ciertos nombres, y que la censura impuesta tras el escándalo había sido una de las más tajantes en la historia reciente de la cadena. Hoy, mirando hacia atrás, pocos se atreven a hablar abiertamente del tema. Los contratos de confidencialidad, las amenazas legales y los pactos silenciosos mantienen el asunto en una niebla espesa. Pero quienes estuvieron allí recuerdan perfectamente el momento en que las luces del plató se apagaron, el murmullo del público y la voz quebrada de Terelú repitiendo una y otra vez: «Esto no debía haber pasado así». Dicen que en la televisión nada muere del todo, que todo acaba regresando en forma de archivo, de rumor, de exclusiva filtrada. Y quizá algún día aparezcan las imágenes completas de aquel enfrentamiento entre Terelú Campos y Amador Mohedano. Pero hasta entonces, la historia sigue viva en el recuerdo colectivo como un episodio que reveló lo más oscuro del espectáculo: los egos heridos, las manipulaciones, la censura y el precio que se paga por decir, o callar, la verdad cuando el nombre de Rocío Carrasco y Fidel Albiac está de por medio. Fue un fracaso total, sí, pero no solo del programa o de los protagonistas, sino de todo un sistema televisivo que convierte el dolor en contenido, las familias en bandos y la censura en una forma más de poder. Y en ese tablero, Terelú fue la pieza sacrificada, la que se atrevió a mirar a la cámara con el corazón roto y decir, por última vez, antes de que todo se apagara: «Yo no tengo nada que esconder, pero ellos no quieren que se sepa». El relato cuenta cómo un programa de televisión sobre el legado de Rocío Jurado termina convertido en un desastre mediático cuando Terelú Campos y Amador Mohedano protagonizan una fuerte pelea en pleno plató. Durante la grabación, Amador acusa a Terelú de proteger a Fidel Albiac y manipular la opinión pública a favor de Rocío Carrasco, mientras insinúa que ella recibió presiones del propio Fidel. Terelú, indignada,
abandona el plató entre lágrimas y la grabación se cancela de inmediato. Horas después, el entorno de Rocío Carrasco presiona a la cadena para censurar el programa, ordenando que no se emita nada. Aún así, se filtran fragmentos que desatan un escándalo. Terelú es señalada por traición y Amador por provocar deliberadamente el conflicto. La cadena impone una censura total, eliminando cualquier referencia al tema. El enfrentamiento causa graves consecuencias. Terelú pierde contratos y su reputación sufre. Amador es vetado por varias productoras, y Fidel Albiac, aunque no habla, logra imponer su silencio mediante amenazas legales. Rocío Carrasco se muestra decepcionada con Terelú, lo que rompe definitivamente su amistad. El episodio revela las tensiones entre los clanes Campos, Jurado y Albiac, y muestra cómo la censura, el poder mediático y los intereses personales destruyen carreras y relaciones. En resumen, fue un fracaso total, una historia de manipulación, censura y traición donde Terelú terminó siendo la víctima silenciosa de un conflicto más grande que ella.